Vivimos en una época donde el caos ya no se esconde, sino que se disfraza de virtud. Una era donde la verdad es silenciada por parecer ofensiva, y la mentira es celebrada por sonar inclusiva. Es como si la humanidad entera hubiera perdido la capacidad de distinguir la luz de las tinieblas. Lo que antes era considerado justo, hoy se tilda de retrógrado. Lo que antes se reconocía como pecado, ahora se celebra como libertad. Y todo esto no es casualidad. Jesús ya lo advirtió siglos atrás cuando dijo: vendrán días en que muchos llamarán al mal bien, y al bien mal, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Y esos días ya están aquí. No se trata de religión, sino de discernimiento. Porque el último engaño no vendrá en forma de demonio visible, sino en forma de una ideología aceptada, de una tendencia viral, de un pensamiento que suena correcto, pero que está corrompiendo el alma silenciosamente. El enemigo no destruye por la fuerza, destruye por la confusión. Su estrategia no es hacerte odiar a Dios, sino hacerte creer que ya no lo necesitas. Y para eso, convierte lo malo en moda, lo falso en inspiración y lo inmoral en progreso. Nos ha convencido de que amar a todo significa aprobarlo todo, y que juzgar lo que está mal es peor que hacerlo. Ha logrado que el ser humano viva con miedo a ser incorrecto, incluso si eso significa traicionar la verdad. Pero ¿qué pasa cuando la verdad ya no tiene voz? ¿Qué ocurre cuando el bien deja de ser popular y el mal se vuelve viral? Ese es el momento exacto en que comienza el último engaño. Porque el mayor triunfo del mal no es dominar el mundo, sino hacer que el mundo crea que ya no existe. La oscuridad no avanza por su fuerza, sino por nuestra indiferencia. Nos hemos acostumbrado tanto a convivir con lo torcido que ya nos parece normal. Basta con encender una pantalla, los valores se desfiguran en nombre del entretenimiento. Se ridiculiza la fe, se sexualiza la inocencia, se glorifica la violencia. Los niños aprenden del mal antes de aprender a hablar del bien. Y los adultos, por miedo a parecer anticuados, callan. Pero el silencio del bien es el altavoz del mal. Nadie está exento de caer en el engaño, porque el engaño no llega diciendo: soy mentira. Llega con frases como: sé tú mismo, sigue tu verdad, nada es absoluto. Y así, con palabras suaves, se derrumba lo que antes era sagrado. En la raíz de esta confusión hay algo más profundo: la pérdida del temor a Dios. No miedo, sino respeto, conciencia, reverencia. Cuando el hombre deja de mirar hacia arriba, empieza a adorarse a sí mismo. Y esa es la esencia del pecado original: querer ocupar el lugar del Creador. Por eso hoy el mundo entero está obsesionado con la idea de ser su propio Dios, su propio juez, su propio Salvador. Pero hay una verdad inmutable que ninguna filosofía puede borrar: el bien no depende de la opinión, sino del propósito de aquel que lo creó. Isaías lo dijo con claridad: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Ese ay no era una amenaza, era una advertencia. Porque cuando la humanidad confunde los valores, inevitablemente se destruye a sí misma. Lo vemos en las familias que se desmoronan, en las mentes que se quiebran, en la juventud que ya no encuentra sentido a la vida. Se ha sustituido la verdad por la emoción, la razón por el deseo, y la pureza por la conveniencia. Todo se mide por lo que siento, no por lo que es. Y en ese terreno movedizo, el mal florece con una sonrisa. Ya no necesita imponerse, basta con seducir. Promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete identidad, pero genera confusión. Promete paz, pero siembra división. Y aún así, muchos lo defienden con pasión, porque no ven el veneno detrás del brillo. Pero el brillo también engaña. Lucifer fue llamado portador de luz, y no por nada. El mal sabe presentarse con elegancia. No se disfraza de monstruo, sino de maestro. No aparece en sombras, sino en pantallas. No ofrece dolor, ofrece placer. Y mientras tanto, millones aplauden su discurso, sin notar que en cada aplauso pierden un pedazo de alma. Lo más peligroso de este engaño no es que el mundo haya cambiado, sino que los creyentes también lo han hecho. En muchos templos ya no se habla del pecado, porque hablar del pecado espanta a la gente. Ya no se predica arrepentimiento, sino autoestima. Ya no se enseña la cruz, sino la comodidad. Y aunque los templos estén llenos, los corazones están vacíos. Porque no basta con decir Dios es amor, si se olvida que ese amor también corrige, disciplina y transforma. El verdadero amor no aplaude la autodestrucción, sino que advierte. Pero hoy, advertir es ser intolerante. Corregir es ser fanático. Y así, en nombre del amor, el mundo se aleja del amor mismo. Este es el mayor logro del enemigo: convencerte de que puedes ser tu propio salvador, que no necesitas perdón, que el pecado es solo una palabra inventada para controlarte.
Pero mientras el mundo aplaude su independencia espiritual, sus cadenas se hacen más gruesas. Lo peor no es perder la fe, sino pensar que aún la tienes cuando ya no crees en nada. El último engaño no se libra con espadas ni ejércitos. Se libra en la mente y en el corazón. Es una batalla silenciosa donde cada pensamiento puede ser un campo de guerra. Jesús no dijo que el mundo se perdería por falta de conocimiento, sino por falta de verdad. Y hoy, en medio de millones de voces, la verdad es la más censurada. Se han levantado líderes, ideologías y sistemas que prometen un paraíso sin Dios, una moral sin alma, una humanidad sin cielo. Pero un mundo sin Dios no es progreso, es ruina disfrazada. Es como una casa que presume sus paredes mientras sus cimientos se desmoronan. La confusión moral actual no es una casualidad, es una consecuencia. Cuando una sociedad decide sacar a Dios de sus leyes, de sus familias y de sus corazones, el resultado no es libertad, es vacío. Y ese vacío siempre termina llenándose con algo: dinero, poder, placer o fama. Todo aquello que promete sentido, pero deja el alma más vacía que antes. El apóstol Pablo escribió: el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y esas palabras suenan más actuales que nunca. Porque el mal de este tiempo no se presenta como oscuridad, sino como una nueva forma de despertar. Ya no se trata de idolatrar imágenes, sino de idolatrarse a uno mismo. Ya no se persigue a los cristianos con espadas, sino con burlas. Ya no se prohíbe la fe con leyes, sino con cultura. Hoy, el mundo no necesita convencerte de que Dios no existe, solo necesita hacerte vivir como si no importara. Esa es la trampa perfecta: vivir distraído, vivir sin propósito, vivir creyendo que la verdad se adapta a ti. Pero la verdad no cambia, porque la verdad no es una idea, es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: soy una verdad entre muchas. Y mientras el mundo inventa sus propias versiones de moralidad, Él sigue siendo el mismo, esperando que alguien abra los ojos y se atreva a ver lo evidente: que lo que hoy se llama progreso, muchas veces es retroceso, que lo que hoy se llama amor, muchas veces es manipulación, y que lo que hoy se llama libertad, muchas veces es esclavitud disfrazada de elección. El problema no es que el mal exista, sino que el bien ya no se defienda. Que los que aún tienen luz, prefieran esconderla para no incomodar a nadie. Pero si la luz se apaga, ¿quién mostrará el camino? Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No fue una sugerencia, fue una misión. No podemos cambiar el mundo callando ante su oscuridad. No se trata de imponer la fe, sino de vivirla con tal fuerza que despierte a los dormidos. El mal triunfa cuando los buenos se cansan, cuando el justo teme hablar, cuando el creyente prefiere ser aceptado antes que ser fiel. Y esa es la raíz del último engaño: una generación que teme más al rechazo humano que al juicio divino. Hemos llegado a un punto donde defender lo correcto es un acto de valentía. Donde decir esto está mal puede costarte tu reputación, tu trabajo o tus amigos. Pero no olvides que Jesús también fue rechazado por decir la verdad, y aún así, no cambió su mensaje por aplausos. Porque la verdad no necesita ser popular, solo necesita ser dicha. Hoy el mundo te dice: sé tu propio Dios. Pero Dios te dice: sé mi hijo. El mundo te promete libertad, pero te encadena a tus deseos. El mundo te ofrece brillo, pero te deja en tinieblas. Y en medio de todo esto, tú decides a quién creer. Nadie podrá culpar a las mentiras del enemigo si decidió ignorar la voz del Espíritu. Porque el último engaño no es que el mal parezca bien, sino que el corazón deje de querer distinguir entre ambos. Cuando eso ocurre, la humanidad pierde su alma. Y eso es lo que estamos viendo. No son simples cambios culturales, es una batalla espiritual que está moldeando las mentes, las emociones y el futuro. Pero no todo está perdido. Dios no busca multitudes perfectas, sino corazones despiertos. No llama a los que lo entienden todo, sino a los que no quieren seguir viviendo dormidos. El bien aún puede brillar, pero solo si alguien se atreve a encenderlo. Si has llegado hasta aquí, quizás sientas lo mismo que muchos: una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por ver hacia dónde va el mundo, pero esperanza al recordar que el mal nunca ha tenido la última palabra. Jesús no prometió un camino fácil, pero sí prometió estar con nosotros hasta el fin. Y mientras ese fin se acerca, el desafío es claro: no dejar que el ruido del mundo apague la voz de Dios. No dejar que el miedo al juicio humano te robe la verdad eterna. Porque puede que el mundo te llame loco por creer, pero el cielo te llama hijo por permanecer. No te conformes con sobrevivir espiritualmente. Despierta, cuestiona, busca. Y sobre todo, mantente firme, incluso cuando el bien ya no sea popular. Porque al final, cuando todo caiga y las máscaras se derrumben, solo quedará la verdad. Y los que vivieron por ella,
no serán confundidos. Este es el tiempo de decidir de qué lado estás. No con palabras, sino con acciones, con coherencia, con fe real. Porque el último engaño no se vence con discursos, sino con vidas que reflejan lo que creen. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, compártelo. No por este canal, sino por los que aún no ven. Pero si quieres seguir despertando el alma con nosotros, únete a Red de Almas. Aquí no buscamos convencerte, sino recordarte lo que el mundo intenta que olvides, que el bien sigue siendo bien, aunque pocos lo defiendan, y que el mal, por más disfraz que tenga, sigue siendo el mismo desde el principio. El último engaño solo triunfará si dejamos de ver. Pero mientras haya una sola alma despierta, aún hay esperanza.